LTX2, un impresionante modelo de vídeo que además genera audio. Ahora podemos ejecutarlo en local, en tarjetas gráficas con solo 6 GB de VRAM y al menos 32 GB de RAM. Podemos crear vídeos de texto a vídeo, de imagen a vídeo y además podemos añadirle nuestra propia pista de audio. Un impresionante modelo que no debes perderte. Vamos a verlo. Esa luz de la ventana, las caras que no me miran, atrapada en el espejo, me devuelve la mirada. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Los nuevos modelos de LTX2 pueden crear vídeos con una duración de hasta 20 segundos. Están entrenados para conseguir vídeos a la velocidad de 50 fotogramas por segundo. Soportan nativamente altas resoluciones y, como ya hemos comentado, además de vídeo, pueden generar audio sincronizado. Comenzaremos descargando el modelo principal de LTX2. El modelo llamado LTX2 19B Dep.SafeTensor tiene un tamaño superior a los 43 GB y es el modelo sin cuantizar, que directamente no os recomiendo que uséis. Debemos utilizar en su lugar el modelo cuantizado en formato FP8 o el modelo cuantizado en FP4, que solo utilizará esta característica de velocidad si estamos utilizando una GPU de la serie 5000. El modelo FP8 y el modelo FP4 pueden usarse conjuntamente con el LoRa destilado 384, que nos permitirá generar más rápido y con un consumo de recursos menor. También podréis descargar el modelo cuantizado en FP8, que ya incluye el LoRa destilado 384. Se trata de este fichero. El modelo que elijáis debéis descargarlo a la carpeta Models Checkpoints. Si vais a utilizar el LoRa destilado, deberéis descargarlo a la carpeta Models LoRa's. Si esto parece un poco confuso, no os preocupéis que lo explico claramente a lo largo de este vídeo. También descargaremos desde este enlace el modelo de rescalado temporal que estáis viendo en pantalla. Este modelo debemos moverlo a la carpeta Models Latent Upscale Models. Si no tenéis esta carpeta, primero deberéis crearla. En pantalla podéis ver cómo se escribe. Para conseguir mejores detalles en el vídeo que estamos generando, podemos utilizar un LoRa entrenado para ello. Se trata de este LoRa que estáis viendo en pantalla. También os dejaré enlaces para LoRa's de movimientos de cámara, que permitirán desplazar la cámara hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, etc. Todos los LoRa's que descarguéis debéis moverlo a la carpeta Models LoRa's. Por último, descargaremos el Text Encoder en formato FP8 o bien el modelo Gemma 3 12B sin cuantizar. La versión Scarlett no funciona con este flujo de trabajo. El Text Encoder que hayamos seleccionado lo moveremos a la carpeta Models Text Encoder. También necesitaremos un modelo que separa la voz de la música. Este modelo es Meltband Reformer. Descargaremos la versión FP16 o FP32. Lo descargaremos y lo moveremos a la carpeta Models Diffusion Models. Descargaremos también el Workflow. Como siempre, todos los enlaces los tendréis en la descripción de este vídeo. Actualizaremos también ConfigUI entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre el fichero updateconfig.bat. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. También debemos actualizar todos los nodos. Lo haremos arrancando ConfigUI y entrando en el Manager y pulsando sobre el botón Update All. Una vez que hayamos actualizado Config, arrastramos el workflow dentro de la zona de trabajo de Config. Y como siempre, instalaremos los nodos faltantes entrando al Manager, pulsando sobre el botón Install Missing Custom Nodes y pulsando sobre cada uno de los botones Install. En la lista de nodos a instalar aparece ConfigUI Workflow Encrypt. Este nodo es mejor no instalarlo.
Si después de reiniciar os aparece un error de falta de nodo, deberéis instalar manualmente el conjunto de nodos KJNode. Lo podéis hacer como estáis viendo en pantalla. Cuando tengamos el workflow sin errores, cerramos el navegador y la ventana de comandos de config.ui. Descargaremos a continuación un fichero comprimido en formato zip que contiene unos nuevos ejecutables para lanzar config.ui portable. Descomprimiremos el contenido de este fichero en la carpeta donde se ubican el resto de lanzadores de config.ui portable. Estos ficheros por lote tienen incluida la configuración para ejecutar LTX2 en el modo de poca memoria gráfica. Si tienen más de 24 GB de memoria gráfica, no te harán falta estos ficheros de lanzamiento. Para el resto de tarjetas gráficas, lo editaremos para reservar una cantidad de memoria gráfica dependiendo del total de memoria que tenga nuestra GPU. Para que la generación del vídeo sea más rápida, es muy recomendable reservar una cantidad de memoria gráfica. Lo haremos editando el valor del parámetro reserve_vram. Os he puesto una tabla de referencia de la cantidad de memoria gráfica que os recomiendo que reservéis dependiendo de vuestra GPU. La cantidad de memoria gráfica que te recomiendo reservar es el total que tengas menos 4. Esto es solo una estimación, podéis hacer vosotros vuestras propias pruebas de reserva de memoria. Deberéis guardar los cambios y cada vez que vayamos a ejecutar LTX2 debemos lanzar config usando uno de estos dos ficheros .bat. Yo os recomiendo FP16 Fast Accumulation si vuestra GPU soporta este modo. Una vez que hayamos arrancado config con la reserva de memoria, ya podemos analizar el workflow. Comenzaremos seleccionando los modelos, es decir, utilizando los nodos de color púrpura. Voy a comenzar con el Text Encoder, es decir, este nodo. Aquí deberemos seleccionar el modelo Gemma 3 12B que hayamos descargado, la versión completa o la versión cuantizada en FP8. Si utilizamos esta última, ahorraremos memoria. En el nodo CKPT-Name cargaremos nuestro modelo LTX2. Os recomiendo utilizar los cuantizados en FP8. Podemos utilizar el normal o el destilado. A continuación activamos este nodo pulsando con botón derecho y seleccionando Bypass. Y seleccionamos el LoRa destilado 384. Pero tened en cuenta que si en el primer nodo hemos seleccionado el modelo destilado, debemos tener desactivado este nodo. Solo debemos usar el LoRa destilado si el modelo seleccionado no es destilado. Si usamos cualquier combinación destilada, podremos generar vídeos usando 8 pasos. También deberemos ajustar CFG Guider del sampler 1 a 4. Si usamos una combinación no destilada, es decir, el modelo LTX2 sin destilar y el LoRa destilado desactivado, tendremos que aumentar los pasos a un mínimo de 20. También tendremos que cambiar CFG Guider del primer sampler al valor 1. La combinación no destilada tendrá más calidad. En los dos nodos Power LoRa Loader podremos añadir lógicamente LoRas. El primero que os recomiendo es este LoRa que sirve para añadir detalle. El primer sampler se encarga de crear la estructura del vídeo y el segundo sampler se encarga del rescalado espacial. El LoRa para añadir detalles podemos añadirlos a ambos nodos. Si los vídeos generados presentan demasiados detalles, podemos bajar su potencia reduciendo el valor Strength. Podemos añadir LoRas de movimientos de cámara, pero solo en el primer nodo Power LoRa Loader. Podremos añadir más LoRas pulsando sobre el botón Add LoRa. Cada LoRa se puede desactivar usando el interruptor que lo precede. En el siguiente nodo seleccionaremos el modelo de rescalado espacial. Activaremos el siguiente grupo de nodos usando este interruptor y podremos entonces seleccionar el modelo de separación de voz Meltband Reformer. Una vez seleccionado lo apagamos de nuevo y lo usaremos más adelante. En la parte superior de nuevo encontramos el nodo donde debemos introducir nuestro PROM positivo y justo debajo el nodo para añadir el PROM negativo. En estos dos nodos indicaremos el ancho y el alto del vídeo que queremos generar. En el nodo Seed Noise podemos introducir el número que formará la semilla que generará el ruido inicial para crear el vídeo.
Si queremos generar vídeos distintos con el mismo prompt, podemos cambiar la generación de semilla al modo aleatorio seleccionando la opción Randomize. En el nodo Frame Count podremos seleccionar la longitud del vídeo expresada en el número de fotogramas. Este número debe ser múltiplo de 8 más 1. En el nodo FPS indicaremos la velocidad del vídeo indicada en fotogramas por segundo. Cuanto más bajos sean los fotogramas por segundo, más tiempo durará el vídeo, pero será más brusco. Si vamos a crear vídeos con sincronización labial, es conveniente usar un mínimo de 25 fotogramas por segundo. Cuando ejecutemos el workflow, podremos ver en este nodo la duración resultante del vídeo que estamos generando. El valor que aparezca está expresado en segundos. En este nodo podremos cambiar el valor de CFG del segundo sampler. El valor recomendado es 1. Podremos crear un proceso por lotes para crear varios vídeos aumentando el valor de este nodo. En este nodo indicaremos el número de fotogramas que queremos interpolar, pero esta función solo estará disponible si activamos este interruptor que nos permitirá crear el mismo vídeo pero con más cantidad de fotogramas por segundo. Si estamos creando un vídeo a 25 fotogramas por segundo y la interpolación es 2, el resultado será un vídeo de 50 fotogramas por segundo. Para crear un vídeo introduciendo el texto, simplemente deberemos añadir el prompt y voy a aumentar el número de pasos a 12 para mejorar un poco la calidad. Y ejecutaremos el workflow pulsando el botón Run. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y este es el resultado. Que lluea, la Virgen de la Cuea. Como podéis ver, no maneja muy bien el idioma español, ya que este modelo está entrenado en inglés. Pero con este workflow que os he preparado, podemos introducir un fichero con audio para crear un vídeo con este audio externo sincronizado. Lo haremos pulsando este interruptor y seleccionando una pista de audio desde este nodo. Podemos escuchar un trozo. De repente todo es más rápido. Ya entiendo. Voy a escribir un prompt simple, por ejemplo, un hombre cantando. Para hacer la prueba más rápida voy a poner solo 8 pasos y ejecutamos de nuevo el workflow. Y este es el resultado. Ya entiendo, de repente todo es más rápido. Ya entiendo, de repente todo. Pero también podemos añadir una imagen inicial para crear de imagen a vídeo y en este caso añadiendo también el audio. Pulsamos este nuevo interruptor, cargamos una imagen de referencia y no voy a tocar nada más. Simplemente voy a ejecutar el workflow. Y este es el resultado. Ya entiendo, de repente todo es más rápido. Ya entiendo. A continuación os dejo algunos ejemplos más. De repente todo es más rápido. Ya entiendo. Encontré el modelo y la niebla se fue. Give me a ballpark. Hello? Do you want to blow it up? Whatever you want done. Don't know if we'll get away with that too. Where are you calling from? What school in Dublin? There's a lot of schools in Dublin that are about to fall down. It depends how big it is. Give me a ballpark. Hello? Que llueva, la Virgen de la Cueva. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me funciona.